Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RFP, y hoy conversaremos con el exministro de Economía, Alfredo Torne, sobre los retos económicos que enfrentará el nuevo gobierno. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ya estamos a pocos días del Bicentenario y de la próxima toma de mando de Pedro Castillo, y quisiera que nos comente en términos generales cómo recibirá la economía peruana este nuevo gobierno. ¿Ya se puede decir que estamos camino a una recuperación? Bueno, yo creo que hemos empezado una recuperación. Nos hemos recuperado de una buena parte de la caída que tuvimos el año pasado, pero todavía existen varios nubarrones que todavía hay que enfrentar. Y creo que hay otros riesgos que también enfrenta el gobierno de Pedro Castillo, que poco tiene que ver con la pandemia, tiene que ver más con los programas o los planteamientos que ellos han hecho, ¿no? Claro, queda claro que el nuevo presidente va a tener varios retos en el área económica y hay mucho que hacer, hay mucho que completar respecto a lo que se ha planteado, pero ¿cuáles son las acciones urgentes que va a tener que tomar? ¿Qué debe hacer en el corto plazo, en los próximos meses o las siguientes semanas después de ponerse la banda presidencial? Bueno, lo primero, lo más importante es aclarar qué es lo que él quiere hacer. Creo que hay hasta dos planteamientos que se vienen barajando. Un planteamiento que es una especie de socialismo moderado que lo ha venido describiendo Pedro Frank, y creo que relativamente bien. Y después viene el socialismo duro, que es el cambio constitucional, no porque sea solamente cambio, sino que es un cambio radical que no está previsto en la Constitución y que genera mucha incertidumbre en los mercados, ¿no? Creo que ese es el reto principal. En términos de qué es lo que debería hacer, yo creo que hay tres acciones claves que tiene que tomar. Uno es, tiene que definir todavía su equipo económico. Todavía no, por lo que entiendo, no está definido. Eh, Tiene que decir quién se va a quedar a cargo del Banco Central, quién va a ser su ministro de Economía, y después hay cerca de 200 cargos dentro de los órganos que dependen del Ministerio de Economía. En segundo lugar, tiene que ver con el presupuesto. Él tiene que presentar un presupuesto antes del 30 de agosto. Claro, Tiene pues, poco tiempo para hacerlo. Bueno, a mí me tocó hacerlo hace 5 años. Y por último, tiene que presentar lo que se llama una ley de responsabilidad fiscal, es decir, van a ser las trayectorias fundamentalmente de la deuda neta, deuda bruta, y del déficit fiscal de aquí hasta que termine su periodo. Las agencias crediticias están muy pendientes de qué es lo que va a hacer, y dos de ellas ya han mostrado grandes preocupaciones, y el Perú podría experimentar una reducción en su calificación en los siguientes días, ¿no? claro, respecto al primer punto que me comenta del equipo económico, ¿cuál considera que debería ser el perfil del próximo ministro de Economía que va a ingresar teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y los cambios que proponen hacer? Bueno, primero tiene que ser una persona que sea política. El puesto de ministro de Economía, si bien es un puesto técnico, también tiene que lidiar con una serie de otros sectores, y es la persona, yo diría, más expuesta de todo el gabinete. Es el ministro al que prácticamente todo el mundo le pide dinero, y a la misma vez es el encargado de definir el rumbo económico dentro del gabinete. Entonces no es un pequeño puesto, es un puesto muy importante. Tiene que ser técnico, tiene que saber hacia dónde quiere llevar la economía. No es fácil. Y por último, tiene que ser un gran articulador, es decir, una persona que pueda generar consensos no solamente dentro del gabinete,
sino que también en el Congreso, en la oposición, es una persona muy expuesta en el Congreso y muy expuesta, por ejemplo, por los gobernadores regionales, los alcaldes, en general, toda la población está muy pendiente de lo que haga el ministro de Economía, ¿no? Claro. ¿Y ve algún candidato dentro de este equipo que ha mantenido Castillo? Bueno, él ha barajado muchos nombres, ¿no? Empezó con Pari, después pasó con Franje, en algún momento se mencionó al exministro Alonso Segura, pero no queda claro, ¿no? Él no ha sido nada claro en términos de quién va a ser el que va a liderar la cartera de Economía y Finanzas. Claro, estamos a menos de una semana y aún no se tiene certeza de esto, pero en los próximos días esperemos que se vaya aclarando este tema. Y a lo largo de la campaña electoral hay algunas medidas económicas que se han mencionado y han ido variando, pero se ha asegurado que no se van a llevar a cabo estatizaciones ni el control de precios, pero sí se ha mantenido la idea de cambiar el modelo económico a lo que denominan economía popular con mercados. A su consideración, ¿qué implicaría esto? Bueno, a ver, yo creo que el presidente electo Pedro Castillo claramente tiene todo el derecho de implementar el programa que él ha discutido en las elecciones. Sin embargo, ahora su rol más importante es cómo apela a ese otro 50% o 49 y tantos de que no votó por él. Hay que recordar que el momento en que él jure como presidente, el 28 de julio, se convierte el presidente de todos los peruanos y tiene la necesidad de unir al país, ¿no? Y al país, pues hay una parte, una tarea política de consensos, pero también hay un tema económico de cómo es que se van a incorporar las distintas demandas de los distintos sectores dentro del actuar y del manejo del gobierno. Eso no se ha visto claro. Eh, en el tema específico de lo que usted plantea del cambio constitucional, yo creo que a nadie le preocupa de que hayan cambios en la Constitución. De hecho, la Constitución está preparada para que se realicen cambios. Lo que preocupa es de que se hagan cambios de manera, ¿cómo se llama? De manera no convencional, es decir, sin pasar eh, por los preceptos de la propia Constitución y de que un gobierno ejecutivo, un ejecutivo pueda hacer cambios totalmente discrecionales a su antojo a una constitución cuando las constituciones están definidas como las reglas de juego y hay que consensuar esos cambios no solamente con el Congreso, sino con la población. Y eso lo que significa es, por ejemplo, apelar a un referéndum, discutirlo, debatirlo con la población en un todo. Entonces, llevar a un cambio constitucional donde este consenso no se dé, pues arriesga a poner al país en mayores enfrentamientos y ya sabemos qué es lo que puede pasar como resultado, ¿no? Para algunas personas la creación de esa asamblea constituyente para cambiar la constitución podría generar algún impacto negativo en la economía. Por qué se cree eso? Porque la Constitución está, o sea, está dividida esencialmente en dos partes, ¿no? La Constitución habla de los derechos, y ahí los derechos es muy importante, esencialmente la libertad que está inscrita en la Constitución, son los derechos que nosotros tenemos, pues que no se nos investigue sin un juicio, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el capítulo económico, ¿no? Que es el ancla El modelo económico. del modelo económico. Entonces, lo que preocupa es de que él se vaya a un modelo socialista y que de la noche a la mañana todos los peruanos nos encontramos una situación como la que está en Cuba, lo que está en Venezuela, donde nosotros perdemos nuestros derechos, perdemos nuestra libertad, y eso pues genera mucha preocupación. En el tema económico, el ancla del modelo económico es el derecho de la propiedad, es decir, el derecho que tiene una persona
de poseer propiedad privada y usufructuar esa propiedad privada para su beneficio personal y el beneficio del país. Obviamente tiene que pagar impuestos como resultado, pero esa capacidad de enajenar un bien para poder generar bienes y servicios, si es que se cambia de manera radical, como lo ha planteado el presidente Castillo, y el gobierno tomase control de esos recursos, pues eso lo que hace es que la inversión se va a retraer, que ya la estamos viendo que se va a retraer, y eso hace que la economía pues deje de crecer y eventualmente podríamos hasta entrar en una recesión, ¿no? Claro. Y como comentábamos, se ha hablado mucho del impacto que podrían generar algunas de las propuestas económicas anunciadas, pero de las medidas que plantea este nuevo presidente electo y su equipo, ¿cuáles considera que podrían ser más viables? Yo creo que, a ver, hay cuatro que a mí me parece que son las claves. Uno es el programa social. Queda muy claro de las elecciones donde hemos visto un país dividido, de que lo que necesitamos es atender, por ejemplo, a los 3.300.000 familias que han entrado en pobreza, y eso lo que significa es enfocarnos en un programa de alivio a la pobreza que ayude a esas familias. En segundo lugar, pues tenemos que hacer realidad la presencia del Estado en una serie de comunidades donde hoy día no está. Eso lo que significa es atender las necesidades de agua, desagüe, necesidades viales, necesidades de carreteras, necesidades de Internet. En muchas zonas solamente el 40% de la población tiene acceso al Internet. Y eso lo que significa es destrabar la obra pública. Hoy día la obra pública está creciendo fundamentalmente por un acuerdo de gobierno a gobierno, pero la normativa de la inversión pública está muy mala y la ejecución pública es muy baja. No tiene nada que ver con la Constitución. En tercer lugar, yo pienso que la piedra angular de la razón por la que no hemos llegado a todos estos sectores es el capítulo de la descentralización que está en la Constitución. Se le da una serie de responsabilidades a los gobiernos regionales y a las municipalidades, pero esos gobiernos no tienen las capacidades como para realizar esas funciones que le da la Constitución. Y esa es, yo creo que la razón fundamental por la que muchas comunidades hoy día no tienen ni agua ni desagüe. Hay que notar que gran parte de las empresas que proveen agua a las comunidades son empresas públicas, no son empresas privadas. También en el caso de la salud, por ejemplo, que también está descentralizada, muchos se quejan de que el sector privado interviene en la salud. El sector privado no representa ni el 1% de la salud, y lo mismo pasa con la educación. Tiene mucho que ver con la gestión pública y sobre todo con este capítulo de la Constitución. Y por último, pues hay que hacer crecer este país. No solamente sacarlo de la pandemia, lo único que hemos experimentado nosotros que caímos fuertemente en 2020 y ahora estamos rebotando, pero de ahí en adelante necesitamos hacer crecer, generar bienestar para generar una distribución y una inclusión social que es lo más importante para el país, ¿no? Y ya para terminar, como me mencionaba de la descentralización, ¿qué puede comentarnos respecto a esta propuesta de descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas? El MEF está descentralizado y yo creo que cuando él habla de descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas, creo que alguien le tiene que explicar cómo opera el Ministerio de Economía. Lo que sucede es de que nuevamente la normativa de descentralización lo que hace es que cuando se apruebe el presupuesto sobre todo que va a ser descentralizado, va a los sectores educación, salud, vivienda, etcétera. Después, estos sectores transfieren este dinero a las municipalidades y a las regiones. Nosotros, para precisamente solucionar ese problema en el 2016, hicimos dos cosas muy importantes. Primero, nos comprometimos a que todas las transferencias se hagan a más tardar el 31 de marzo de cada año. Los gobiernos anteriores, esas transferencias se hacían en junio, en diciembre, etcétera, y obviamente no le permitían a las regiones ejecutar sus presupuestos. Cuando nosotros lo hicimos, empezó a funcionar y las regiones
recibían su dinero. No hay ninguna razón por la que esas transferencias no se podrían hacer inclusive antes, desde comienzo de enero, ¿no? Pero ahí hay mucho desconocimiento. En segundo lugar, nosotros propusimos y implementamos un presupuesto multianual, es decir, a las regiones no solamente le dábamos el dinero de un año, sino le dábamos hasta 3 años para implementar sus obras, sobre todo de infraestructura, sus inversiones. Eso se cambió, por ejemplo, durante la presidencia del señor Vizcarra, pues se hacían transferencias multimillonarias a simple firma del presidente de la República, del ministra de Economía, cosa que no se debería hacer, porque de esa manera se beneficia a las regiones que el presidente en ese momento quisiera, y la única forma de darle un poco de predictibilidad es con este presupuesto multianual. Y después hay que seguir este esfuerzo que hicimos nosotros de descentralizar instituciones como Proinversión. Nosotros abrimos muchas oficinas de Proinversión en las regiones. También trabajamos con las universidades para darle capacidades a las regiones y a las municipalidades, pero ese es un trabajo que tiene que hacer. Pero el MEF físicamente, pues tiene que estar en el Ejecutivo, no puede pasar a las regiones, no, lamentablemente los recursos tienen que estar centralizados en una tesorería y eso es lo que es el MEF, ¿no? Perfecto, muchas gracias por estas apreciaciones. Gracias por acompañarnos, señor Tome. Eso ha sido todo por la entrevista de hoy, pero si quieren más información ya saben que pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias. Gracias, Guadalupe, un gusto estar contigo hoy día.